Del 21 al 23 de marzo de 2001 se celebró en Valencia un congreso internacional sobre Leibniz titulado Ciencia, Tecnología y Bien Común, la actualidad de Leibniz. Había sido invitado al mismo por mediación de mi amiga Concha Roldán, la cual me dijo que básicamente lo que tenía que hacer era hablar del filósofo del océano, libro que a ella siempre, siempre ha hablado muy bien de él, lo cual evidentemente le agradezco. Pero el caso es que cuando llegué a Valencia, pues me di cuenta de que me habían puesto como conferenciante, no como comunicante, digamos entre un montón de especialistas leibnizianos que hacían que uno se sintiera un poquito así disminuido. El caso es que a toda prisa, porque no había preparado nada, armé un pequeño texto que es el que leí en su momento. Y después se publicó en este libro que tengo aquí, en las actas de la Universidad Politécnica de Valencia, eh, unos años más tarde, creo que en el año 2000, en el año 2002, es decir, al año siguiente. El congreso, digamos, fue en este congreso participé y luego estuve prácticamente 10 años sin dar señales de vida dentro de la comunidad leibniziana. Además, un poquito sorprendente porque la mayor parte de los conferenciantes eran catedráticos, profesores de universidad y demás, y yo en aquel momento estaba en el IES Nicolás Salmerón de Almería. En fin, digamos que la universidad tiene un prurito jerárquico que en este momento Concha se saltó. En fin, lo titulé Organización sin jerarquías y la verdad es que lamento mucho haberle puesto ese título, que no era el que yo pensaba, ni mucho menos. Pero me pareció menos comprometido y finalmente, por mi cobardía, lo publiqué con ese título. De hecho, el título que yo quería ponerle era Jesucristo Incomposible. Lo que pasa es que me pareció que podía haber un problema si lo titulaba de esa manera, que por otro lado tampoco es nada del otro mundo. Bien, la conferencia en cuestión, evidentemente, se hizo una pequeña introducción en torno al filósofo del océano, el océano del saber, la metáfora de Leibniz, las dimensiones de unicidad, bismidad y continuidad que él veía en esa metáfora para caracterizar el saber en general, y luego me metí en honduras teológicas haciendo una demostración de la existencia de Dios. Pero, digamos, aquí yo evidentemente siguiendo una especie de, haciendo una interiorización del estilo filosófico leibniziano, es decir, me puse la peluca del barroco y me puse a hablar de estas honduras teológicas, lo cual probablemente sorprendió un poco porque no sé si pensaron que estaba hablando en serio o en broma, cosa que por otro lado me suele pasar muy a menudo. He vuelto a releer el pequeño texto, la verdad es que uno se reconoce en aquellas cuestiones y veo que aparece el epitafio que Leibniz puso en su tumba, o que se puso a su tumba, Ossa Leibnizi, que luego se convirtió en los huesos de Leibniz en el año 2015, y aparece también una mención al ajedrez. Es decir, que, digamos, este artículo es un precursor, fue un embrión de trabajos posteriores. Bien, por otro lado, lo planteé de una manera no especialmente académica, pero al mismo tiempo intenté demostrar mi conocimiento de los textos fundamentales leibnizianos en cuestión. Lo planteé desde desde un punto de vista lingüístico, de filosofía del lenguaje, y a partir de la filosofía del lenguaje me metí en honduras teológicas también, con algo de teoría de juegos y demás. El caso es que, por otro lado, además, intenté mantener unas cuantas tesis que no sé hasta qué punto pudieron suscitar cierta polémica. La primera es que la sociedad Leibniz se había refundado precisamente en aquel Congreso de Valencia, añadiendo la nota de
ilustración a su ideario, es decir, como una sociedad que tenía que, por decirlo así, explicar y hacer explicar la continuidad entre el barroco y la ilustración. Y yo me opuse a esa continuidad porque entendía que entre el barroco y la ilustración se produce un cambio fundamental en torno a cómo hay que entender el saber en general. Es decir, lo que estoy diciendo es que en la ilustración se pierde la metáfora del océano. Y por lo tanto decía que entre Descartes y Leibniz hay una diferencia fundamental respecto, por ejemplo, a Kant, y que por lo tanto había que distinguirlos en vez de aunarlos o señalar su continuidad. A mi juicio había un escalón, un decalage sobre el cual había que insistir. Y una vez que digo eso, mantengo también otra tesis más o menos radical, y es que toda actualización de Leibniz no puede hacerse desde un punto de vista histórico. Es decir, digamos, los estudios de historia de la filosofía, es decir, aquello que son muy útiles para conocer el mare magnum de escritos de Leibniz, a mi juicio solamente tienen que tener una función, que es la de permitir que los textos se puedan leer. Es decir, que el historiador de la filosofía tiene que hacer todo lo posible por facilitar, por su conocimiento de la época, lo que Leibniz escribió de su puño y letra, en vez de, digamos, encontrar precursores para esto y para lo otro. El mito del precursor, como decía Canguilhem, no creo que lleve a ningún sitio. Y, como he dicho antes, esta cosa de que me pusiera la peluca y me pusiera a escribir en plan Leibniz, demostrando la existencia de Dios, de una manera así entre grotesca, graciosa y erudita, tenía que ver con la teoría de los mundos posibles y lo que se llaman los designadores rígidos, es decir, si es posible hablar de una sustancia de la misma sustancia perteneciendo a diferentes mundos posibles. Ahí hay, digamos, posiciones encontradas. Normalmente la respuesta académica es que no se puede. Y yo lo que hacía era mostrar que quizá sí se pudiera hablar de esa manera. Eso involucraba repasar el estatuto de los nombres propios, diferenciar entre nombre, individuo y sustancia, y sobre todo entre significar y señalar o mostrar, es decir, la función de los deícticos de la que me había preocupado anteriormente. Y por otro lado, la diferencia ontológica entre lo existente y lo posible, o qué significa existir. Existir en Leibniz significa ser armónico, nada más. Es decir, con una metáfora casi musical. Lo cual me lleva, evidentemente, a mantener también una tesis también que tiene cierta radicalidad, y es que el mundo no existe, es decir, ni existe ni puede existir, porque no es una sustancia, y aquello que puede existir son las sustancias, y el mundo no es una sustancia, porque si el mundo fuera una sustancia estaríamos en el espinocismo, o como diría Leibniz, estaríamos en el espinocismo si es que tuviera la interpretación de Leibniz de Spinoza fuera correcta. Bien, la manera en que demuestro la existencia de Dios de una manera así, ya digo, grotesca, es mediante el juego del chinchón, al cual era muy aficionado, no tanto por el chinchón mismo, sino por un juego muy parecido al chinchón, que es el rabino francés, que es el que se juega en mi casa, que es una especie de chinchón un poquito más complicado, se juega con 2 barajas y demás, pero por simplificar las cosas utilizaba el chinchón. Y hablando, porque es un juego de combinación, y entonces ese juego de combinación es el que me permitía ponerme en el entendimiento divino cuando se puso a combinar los diferentes mundos y aquel finalmente que fue elegido, o aquellas sustancias que dentro de esa serie fueron elegidas para que finalmente pudieran existir, en vez de decir que ese mundo existe, que es un poquito el detalle correspondiente. Bien, el texto, la argumentación es muy complicada,
se hace referencia a textos de Leibniz, se les da una interpretación un poquito singular, pero quiero recordar que en una ocasión, unos meses antes, había estado con Concha Roldán y Roberto Rodríguez Aramoyo hablando de estas mismas cosas, y recuerdo un momento fantástico de Concha, porque Concha me dio una idea relativa a Leibniz y a estos asuntos, porque me vino a recordar un momento en el cual, en la correspondencia de Leibniz con Clark, Concha me descubrió un texto en el que éste dice que si dos sustancias son incompatibles entre sí y tienen la misma cantidad de perfección, tanto por separado como en combinación, dentro del mundo en el que se inserta, ninguna de ellas tendrá ventaja sobre la otra y por tanto Dios no producirá ninguna de ellas. Digamos, esta trouvaille de Concha, digamos, le estaré siempre eternamente agradecido, y digamos que me dio algunas de las pistas para armar yo después mi propia argumentación. Evidentemente, Concha no es responsable de luego mis desvaríos, pero en cualquier caso, son aquellos momentos en los cuales, digamos, las cuestiones ontológicas se conformaban vivencias cotidianas de una manera que no puedo sino echar de menos.